Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle. Mi nombre es Carolina Chimoy. Hoy estamos en Managua, Nicaragua, y estoy acá sentada con el presidente de Nicaragua, el señor Daniel Ortega. Muchas gracias por esta entrevista, presidente Ortega. Bienvenida a Nicaragua. Presidente, usted fue guerrillero, revolucionario, luchó de la mano de otros compañeros sandinistas contra la dictadura Somoza. Cuéntenos un poco cómo ha cambiado el Daniel Ortega de aquel entonces con el Daniel Ortega que vemos hoy. Me ha tocado vivir varias etapas. Yo diría la primera gran etapa fue la etapa de la lucha contra la tiranía somocista. Fue una etapa donde estábamos cargados de ese sentimiento de ver impuesta ahí una tiranía que nos impusieron los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Usted diría que ha logrado los objetivos que tenía en aquel entonces como guerrillero? Bueno, en ese momento alcanzamos el objetivo de derrocar a la dictadura, ¿verdad? Y queríamos luego construir en Nicaragua. ¿Y la Nicaragua de ahora, de hoy en día, es la que usted se imaginó en aquel entonces? He estado contento con lo que logramos construir a partir del año 2007. ¿Hasta? Del 2007 hasta el 18 de abril de este año, 2018. ¿Y qué pasó el 18 de abril? ¿Por qué eso cambió todo? El 18 se logró poner en práctica, ya con una fuerza ya mucho mayor, el plan de los Estados Unidos de destruir el proyecto. O sea, lo empezaron a tratar de destruir desde que nosotros llegamos nuevamente al gobierno en el año 2007. Empezaron los Estados Unidos a trabajar para destruir, y ahí se empezaron a armar grupos en la zona del campo, no sé si les explicaban esto, donde estos grupos armados eran presentados por la oposición. ¿Me está diciendo entonces que el 18 de abril es el resultado de un largo plan que tenía Estados Unidos? Así es. ¿Con qué objetivo? De sacarnos del gobierno. No nos querían en el gobierno. ¿Por qué no? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final de Estados Unidos? Dominar Nicaragua. Quieren gobiernos sumisos. Por eso, en el periodo del 90 al 2006, que fueron las elecciones en noviembre de 2006, y tomamos el gobierno en enero del 2007, en todo ese periodo de 16 años, 17 años, cada vez que venían elecciones, venían aquí altos funcionarios de los Estados Unidos, incluyendo el general Colin Powell, para decirle al pueblo nicaragüense que no había que votar por el Frente Sandinista. Entonces, cuando llegamos al gobierno, eso los irritó. ¿Y por qué tiene Estados Unidos el poder de dominar Nicaragua? ¿Cuál es la meta, cuál sería la meta de este plan que me está presentando para Estados Unidos? Primero, hay una relación histórica de Estados Unidos con Nicaragua de dominación de parte de ellos. Precisamente estamos en el mes de la patria, y en este mes de septiembre... ¿Pero para qué la dominación? Ese es el punto que no entiendo. En este mes de septiembre, es cierto que conmemoramos la independencia, que fue una independencia tranquila, simplemente Centroamérica se independizó de forma pacífica, pero conmemoramos la derrota del expansionismo yanqui en Nicaragua. ¿Cómo llegaron? ¿Por qué llegaron? Llegaron atraídos por los políticos tradicionales que los llamaron. ¿Para qué? Para propiciar una ruta de tránsito por Nicaragua, y ahí esto nos trae la historia del canal. Desde que llegaron los españoles aquí y los británicos también invadiendo Nicaragua, disputándose la ruta del canal por Nicaragua. Eso era lo que buscaban en Nicaragua. Entonces, en su opinión, ¿el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, no está actuando de una manera diferente? Primero, yo creo que el presidente Trump no tiene en la agenda el tema de Nicaragua. Entonces, esto está en la agenda de los políticos de la Florida, que es el grupo más... Pero la Florida es solo un estado de Estados Unidos. Entonces, desde ahí hacen cuerpo con otros congresistas, y luego toman iniciativas
que van al Congreso, se aprueban estas iniciativas. Recordad que ya ellos tienen una iniciativa ahí que Presidente, se llama... pero entonces usted no me está diciendo que Estados Unidos está fijándose en Nicaragua y que quiere sacar a los sandinistas del gobierno, sino que es el estado de la Florida que quiere hacer eso. Mira, es el gobierno de los Estados Unidos, lógicamente, es el Estado norteamericano. Pero me acaba de decir que Donald Trump no tiene a Nicaragua en su agenda. Lo que quiero decir es que la fuente de la raíz de donde esto cobra fuerza ha estado en la Florida. Hablando de Estados Unidos, hace muy poquito Nicaragua fue tema en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas dijo hay que ponerle fin a la tiranía que se ve en Nicaragua, este conflicto desestabiliza la región. ¿Qué le responde la embajadora Nikki Haley? Bueno, que si ellos quieren contribuir a la paz, a la estabilidad en Nicaragua y en la región, sencillamente tienen que ser respetuosos de las decisiones que tomamos, en este caso los nicaragüenses, y no estar conspirando continuamente en contra de gobiernos que no son enemigos de los Estados Unidos, somos enemigos de someternos a las políticas de los Estados Unidos. Pero ¿cuál es la decisión que se ha tomado en Nicaragua contra la que está actuando ahora, en este caso Nikki Haley, la embajadora estadounidense? Sencillamente, el hecho de que Nicaragua haya llegado de nuevo al gobierno del Frente Sandinista en el 2007, les decía, eso los irritó y los llevó a levantar esta campaña de muerte, porque del 2007 a abril del 2018, antes de esta nueva ofensiva, aquí tuvimos, mira, aquí tengo un total de 150 muertos, asesinados por estos grupos que presentaban como patriotas, grupos armados. Organizaciones de derechos humanos hablan incluso de más también, productores, ¿no? 47 productores del campo, miembros del ejército, 32, policías voluntarios, Señor 27. Presidente, pero entonces... sí, 150 muertos. ¿Quiénes son los grupos armados? Grupos armados eran, digamos, gente que estuvo con la contrarrevolución y que cuando llega el frente al poder, entonces inmediatamente logra el apoyo. ¿Y usted dice que los que están en la manifestación son estos grupos también? No, es la continuidad de ese plan. Pero quienes se manifiestan no tienen armas. Claro que sí. ¿De dónde salen, por ejemplo, los 22 policías muertos y 350 policías heridos de bala? ¿De dónde salen? ¿Y de dónde salen los 370, incluso se habla de 400 muertos, entre ellos muchos estudiantes también durante las manifestaciones? Esa cifra está inflada primero. ¿Inflada por quiénes? ¿Por las organizaciones de derechos por las organizaciones humanos? que están interesadas, porque ahí hay una coincidencia entre los grupos de derechos humanos, que han sido grupos de oposición, que han avalado a estos grupos que venían ya matando campesinos, matando gente del ejército, matando policías, y que ahora inflan estos datos. Lo que tenemos realmente son 198 muertes. Presidente, y estamos alejándonos un poco de las cifras que no llegan a un punto común, evidentemente, también lo hemos visto en otras entrevistas. Son muchas personas las que han fallecido en muy poco tiempo y en parte de manera brutal. ¿Qué puede hacer usted para asegurar que eso ya no va a suceder en su país? Esto sucedió porque ellos provocaron las muertes. ¿Qué puede hacer usted para asegurar que esto no va a suceder en su país? Bueno, lo que te puedo decir es lo siguiente. Aquí pasamos 11 años donde habían protestas, habían manifestaciones y no hubo un solo muerto. En cambio, cada vez que habían actividades del Frente Sandinista y la más impactante fue un 19 de julio, ya por la noche cuando regresaban en buses las familias a sus comunidades, fueron atacados por estos grupos. Y ahí tuvimos muertos, incluyendo niños, y ahí no hubo comunidad internacional que se conmoviera. Señor Presidente, en este país, en Nicaragua, ¿existe la persecución de personas que son críticas al gobierno actual? Del todo, del todo. ¿Existe la persecución no existe de personas? Ninguna persecución. Si vos ves los medios de comunicación aquí, los escuchás, radio, televisión,
periódicos. ¿No hay personas que son perseguidas y arrestadas por pensar de una manera diferente, por criticar al gobierno? En absoluto, en absoluto. A nosotros nos llegó la información del señor Carlos Brenes, quien usted conoce, ambos fueron sandinistas, incluso combatieron juntos, ¿correcto? Así es. Bueno, resulta que el señor Carlos Brenes probablemente conoce lo que sucedió, estaba camino a Costa Rica y lo arrestaron en la frontera. Ahora resulta que la hija del señor Brenes es ciudadana alemana y ha venido a buscar a su padre porque no se sabe dónde está arrestado. Todo el mundo sabe dónde está. ¿Dónde está? Está en la auxilio judicial, se llama. ¿Y por qué está arrestado? ¿Por qué iba huyendo a Costa Rica? ¿Iba a visitar a su hijo? No, él iba huyendo a Costa Rica. Iba huyendo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una situación desde el año 1990 que dejamos el gobierno porque perdimos las elecciones. Entonces hay un grupo... A propósito, en 1990 fueron adelantadas las elecciones, ¿correcto? No, realmente fueron en el año que correspondía. Pero fueron adelantadas. Fue una decisión. De noviembre a febrero. Fue una decisión muy personal mía, adelantar las elecciones. ¿Y por qué no las adelanta ahora? Unos meses. La situación que tenemos ahora no tiene nada que ver con la que teníamos en aquel momento, donde teníamos una guerra y había que apurarse. ¿Para qué? Para que se desarmaran todas las fuerzas de la contrarrevolución. ¿Pero no cree que ahora también habría que evitar más muertes y quizás preguntarle al pueblo si aún lo apoya usted como presidente o no? Es que aquí lo que ha sucedido en estos momentos es un intento de golpe de Estado. Entonces, ¿quiénes son los golpistas? Los golpistas son las fuerzas alimentadas, financiadas por los Estados Unidos de Norteamérica y que han estado haciendo oposición. ¿Quiénes son en concreto acá en Nicaragua? ¿Quiénes son? ¿Qué organizaciones? ¿Qué caras tienen? ¿Quiénes son? Son conocidos. Son bien conocidos. Los golpistas son los que se lanzaron a atacar con armas a la policía, a las alcaldías, a incendiar, a destruir el país, a buscar cómo destruir la economía. ¿Y quiénes son los golpistas? ¿Qué parte de la sociedad son? Es un segmento donde se combinan partidos políticos de derecha con ONG. Esa combinación. Partidos políticos de derecha con ONG. ¿Los estudiantes también son golpistas? Son parte, lógicamente. ¿La Iglesia Católica también es golpista? Hay altos jerarcas de la Iglesia Católica que claramente pues tienen una posición golpista. Entonces, hay una combinación. Si son altos representantes de la Iglesia Católica, está diciendo indirectamente que también parte de lo que es el sistema católico y el Papa Francisco, que incluso dio esa llamada, ¿son parte de todo este golpe? No, el Papa no tiene nada que ver con esto que está pasando en Nicaragua. Okay. Pero los obispos sí. Mira, hay que conocer un poquito la historia de Nicaragua. Yo crecí de una familia católica. Claro, la religión acá es muy, muy importante, está muy arraigada en la sociedad. Y desgraciadamente sí, ya de muchacho, no le guardé respeto a los obispos, porque todos eran servidores de Somoza. Presidente Ortega, ¿y los obispos ahora entonces a quién obedecen? Los obispos acá en Nicaragua. Yo diría que ahí tenemos obispos que están realmente interesados en que se busque la paz en Nicaragua. Obispos que están comprometidos. ¿Qué pasa con el obispo auxiliar Báez, por ejemplo, con quien también tuvimos Hay otros obispos que son comprometidos con el golpismo, totalmente abiertamente comprometidos con entonces no pueden, pero entonces los obispos y la Iglesia Católica no pueden mediar en un diálogo. No puede, que cuando tenés una conferencia episcopal donde tenés un grupo de obispos que abiertamente lo dicen, que están a favor del golpe, entonces eso contamina a la conferencia episcopal como institución. Entonces, ¿quién puede mediar en un potencial diálogo? Aquí el diálogo más importante es que se está realizando ya en la comunidad, en el barrio, entre la población, porque el problema es que pero situaciones en un diálogo como esta de paz, señor contaminan. presidente, uno se sienta en una mesa redonda y empieza a negociar. ¿Ve la oportunidad de reiniciar el diálogo de paz aquí en Nicaragua? Se hizo un intento, ¿Y no se va a volver a intentar? Sencillamente no funcionó porque primero era televisado. ¿Y no se va a volver a intentar? Estamos trabajando este diálogo desde la base. ¿Cuáles son los siguientes pasos ahora para Nicaragua? Bueno, seguir trabajando por la paz. Eso estamos haciendo, trabajando por la paz. Que no
que no tengamos más muertos, es lo más importante. ¿Y eso no empieza por un diálogo? Estamos en el diálogo. Estamos en el diálogo hablando, ¿quiénes? Con la gente que a última hora es la que se va a matar, porque ahí no se van a matar. ¿Cuál es la forma de este diálogo en el que está? Lo hemos practicado aquí ya en los años no es 90. Una mesa redonda con todos los partidos negociándolo. En el barrio, la comunidad, la gente que se confrontó, que pueda conversar, porque ahí queda polarizada la gente. Pero no va a haber un diálogo con las partes sentadas en una mesa redonda con alguien como mediador. No, estamos trabajando desde la base. Usted había dicho en una entrevista que las Naciones Unidas incluso podrían ser mediadores en un diálogo. Sí, cuando estábamos... ¿Lo ve así todavía? Cuando estábamos todavía pues, con la mediación de la Conferencia Episcopal, pues se nos ocurría que podíamos buscar asesoría, algo así, para ellos, porque los mismos obispos decían que tenían dificultades para poder manejar el diálogo. ¿Y por qué después de pensar en las Naciones Unidas como mediador para el diálogo, expulsa al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? No sería expulsado. ¿No fue expulsado? No, leí la nota que se publicó, no sería expulsado. Se le recibió en la Cancillería y se le comunicó que ya el trabajo para el cual se les había llamado ya había concluido y que por lo tanto pues cesaba su trabajo. Porque él está aquí a invitación del gobierno de Nicaragua. Alemania tiene una larga tradición también como mediadora y apoya en mediación, y en una entrevista que le hice al viceministro de Relaciones Exteriores alemán, él me dijo que Alemania incluso ofrecía su apoyo para colaborar, contribuir, ayudar en la mediación, en un posible diálogo de paz en Nicaragua, si el gobierno así lo requiere, lo pide. El mejor apoyo que le pueden brindar en estos momentos naciones como Alemania, la comunidad internacional, el presidente de España también lo ha manifestado, es decirle a los Estados Unidos que no se estén lanzando contra Nicaragua una vez más, porque ellos son los que están al frente. El que lleva la vocería en la OEA es el representante de los Estados Unidos, hablando de los derechos humanos, y ellos sencillamente bueno, el secretario general no es estadounidense. El secretario general no es Estados Unidos, es uruguayo. El que marca la agenda es el que pone la plata ahí, porque Estados Unidos pone el 50% de los fondos para la OEA. Entonces, él marca la agenda. La OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueden hacer su trabajo acá, porque a nosotros nos llegó la información de primera mano que se está dificultando mucho el trabajo de los grupos como Mesani, etcétera, que no se les brinda el apoyo que se les podría brindar, como entrar a cárceles, hablar con abogados. Ellos tienen un trabajo como de acompañamiento, pero no vienen aquí a suplantar a las autoridades del Poder Judicial, ni vienen a suplantar a la Fiscalía. O sea, si no estaría intervenido ya el país, estaríamos en una situación ya donde estaríamos desintegrando los poderes del Estado. Presidente, le pregunto una vez más, la OEA, la Unión Europea, Alemania, las Naciones Unidas, todos han pedido, han sugerido que adelantar las elecciones sería lo mejor para Nicaragua. ¿Está dispuesto a adelantar las elecciones en este país? Primero, deben estar claros que el que salió con esta iniciativa es el representante de los Estados Unidos de Norteamérica en la OEA. O sea, es una decisión norteamericana salir ya del gobierno sandinista, pero aprovechar. Pero incluso la Unión Europea también se ha pronunciado al respecto. Entonces, ellos, al sumarse a esa posición, no están abonando a que se encuentre la paz y la estabilidad en Nicaragua, porque sencillamente están alimentando la política intervencionista de los Estados Unidos. O sea, no van a haber elecciones. No, aquí tuvimos elecciones ya en el 2016, que fueron muy criticadas. Y tendremos elecciones en el 2021. No antes. No. Usted 2021. Se va a quedar como presidente hasta el año 2021. O sea, tendremos la oportunidad en el 2021 de ir de nuevo pues y ahora en marzo del próximo año tenemos elecciones en la costa del Caribe, porque aquí tenemos un régimen de autonomía y ahí hay que ir a votar para elegir los consejos regionales, uno en el norte y otro en el sur. ¿Alemania no la acepta como mediadora en el diálogo de paz?
es que en estos momentos, como te digo, la mejor ayuda que nos puede brindar Alemania es decirle a los Estados Unidos que no se entrometan en Nicaragua como lo están haciendo. Ellos se han tomado la OEA y ahora se han tomado también el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Quién llevó la voz cantante ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino la representante de los Estados Unidos? O sea, ella hablando. Déjeme hablar un momento de la economía en el país. Hasta ahora Nicaragua tenía un crecimiento económico muy bueno del 5% y ahora se predice una caída incluso del 6% en este año. ¿Reciben dinero de Venezuela? Con Venezuela tenemos una buena relación, tenemos intercambio, tenemos cooperación. ¿Apoyo económico? Sí, Venezuela ha ayudado mucho a Nicaragua. Pero ahora Venezuela también está en una crisis, entonces tampoco podrá seguir ayudando mucho a Nicaragua. ¿Qué va a hacer con la situación económica del país? Bueno, la estamos asumiendo, la tenemos que asumir. No podemos estar dependiendo eternamente de la cooperación que nos brindan la comunidad internacional. ¿Quiénes cooperan con usted en la comunidad internacional? Bueno, Venezuela, como decía, siempre coopera. ¿Quién más? Tenemos relaciones con todos los países en el mundo. Con unos tenemos intercambios más, otros con otros intercambios menor. Tenemos fondos de parte de los organismos internacionales, lo que nos ha permitido también avanzar. Es decir, la cooperación venezolana se ha mantenido aún en estas condiciones difíciles, pues Venezuela lo que ha podido y nosotros también colocando algunos productos allá en Venezuela. Ahora que se quiebre la economía, que se está quebrando la economía, ¿teme perder aún más el apoyo en la población nicaragüense? El pueblo está claro. ¿Quiénes atentaron contra la economía? El pueblo está claro. No ha sido el gobierno. Los que atentaron contra la economía son los golpistas, que tuvieron de rehén, tuvieron al pueblo totalmente encerrado, encarcelado durante casi 90 días. Señor presidente, ¿cuál es su objetivo para este país? El objetivo es, bueno, seguir trabajando y recuperando la economía, partiendo de lo que son nuestras propias fuerzas. O sea, nosotros tenemos una actividad agropecuaria. ¿Podría Nicaragua, bajo las circunstancias dadas que acabamos de hablar, sociopolíticas y económicas, llegar en algún momento al estado en el que se encuentra ahora mismo Venezuela? Nosotros estamos luchando, como Venezuela lo está haciendo, por recuperar la economía. Pero Venezuela no le está saliendo muy bien el plan. Y en el caso de Nicaragua, también estamos luchando para recuperar la economía. ¿Uno se puede enamorar del poder? Bueno, una cosa es enamorarse del poder y otra cosa es estar comprometido con una causa, con un pensamiento que lo lleva a uno a seguir librando la batalla aun cuando no estás en el poder. O sea, nosotros dejamos el gobierno en el año, el 25 de abril del año 1990 y pasamos 17 años ahí luchando, yendo a elecciones. Nunca se nos ocurrió provocar un golpe de Estado, nunca se nos ocurrió. Pero, como oposición ir a provocar un golpe de Estado. Ya no estamos en la Guerra Fría. Estamos en la guerra caliente. Y en la guerra caliente todavía existe el bloque Estados Unidos y países que no son amistosos con Estados Unidos. ¿Existe ese bloque en la guerra caliente? Aquí en la guerra caliente lo que tenés son los países en vías de desarrollo siempre, víctimas de las políticas hegemonistas. ¿Quién destruyó toda esa zona de seguridad que existía ahí en el Magreb? ¿Quién la destruyó? ¿Y quién provocó esta enorme oleada de inmigrantes que tiene ahogada a Europa? Donde incluso Alemania pues abrió las puertas y cómo las situaciones en que se encuentra Alemania frente a eso. ¿Quién rompió ese blindaje que tenía Europa? Como tantos migrantes también ahí, que salen de Nicaragua a Costa Rica. Fueron los golpes de Estado. Señor presidente, ¿por qué estuvo tantos años
sin dar una entrevista. Bueno, me parece que como hay que dedicar más tiempo aquí a estar hablando con la población, a estar hablando con la gente, viendo las tareas del día. ¿Sí? Pero ahora sí empezaba a dar varias entrevistas. ¿Por qué? Por la situación que se volvió un tema internacional. Sabíamos que Estados Unidos iba a buscar cómo hegemonizar contra Nicaragua esta situación para buscar cómo salir del gobierno nicaragüense. Y lo estamos viendo, pues. Estados Unidos al frente de la batalla en la OEA, dictándole la agenda a la OEA, y Estados Unidos al frente del Consejo de Seguridad dictando la agenda también. Pero todavía no me ha terminado de decir con qué interés Estados Unidos dicta la agenda. Con el interés de sacar al frente del gobierno. ¿Por qué? Porque representamos un pueblo pequeño que se le ha revelado históricamente a un gigante. Y ese ejemplo para ellos es inadmisible. Señor presidente, gracias por esta entrevista. Bien.